¿Cómo están? Bendecidos, me da gusto verles. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Gálatas en el capítulo 5. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, a ver qué tanto nos ayuda la garganta, que de repente se siento como que ya cuando tardo empieza a doler. Vamos a ver, esperemos que vamos a poder. Y vamos a ver en qué versículo nos quedamos. El 15 lo vimos. Vamos a empezar el 16, exacto. Ahí nos quedamos. Gálatas capítulo 5, y vamos a empezar a partir del versículo 16. Créanme, hermanos, que voy a hacer lo posible, pero hoy el tema va a estar de lujo, como dicen por ahí. Con la libertad de caminar en una vida santa. ¿Cuánto se siente con esa libertad de caminar en una vida santa? Dios nos ha hecho libres, amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar leyendo dos versículos, del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? La ley. Empezamos a desglosarlo. Primero dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En pocas palabras, hermano, si andamos en el Espíritu, que es todo lo contrario de tratar de vivir con la ley, ¿verdad? Con las reglas, que naturalmente no vamos a cumplir con los deseos de la carne. Eso es muy fácil. Una vez más, el miedo a lo legalista en el Espíritu, muchos dicen, da licencia para pecar, porque no lleva reglas, y que solo el legalismo puede mantenernos santos. Lo decían en ese entonces. Y este pensamiento, ahora lo vemos, es totalmente erróneo, ¿verdad? Porque andar es una imagen común de viajar, ¿verdad? Por el camino de la vida y avanzar en él. ¿Cómo estamos progresando en la vida, hermanos? Además, muchas personas tienen una forma inconfundible de andar y pueden ser identificados por la forma de andar. Así que, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué pueden decir los demás por tu andar? No que dices tú de los demás, ¿Qué pueden decir los demás de tu andar? ¿Andas en el Espíritu o andas en la carne? Pastor, ¿cómo puedo saber yo si yo ando en el Espíritu o ando en la carne? Hermano, es de lo más fácil que te puedas imaginar darte cuenta. Vete en un espejo y fíjate. Te voy a subir un poquito porque como no puedo hablar muy fuerte. Y fíjate cómo estás actuando. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace enojar? ¿Cómo reaccionas? Es más, ojo con lo que estoy diciendo, cuando alguien te hace enojar. Pero ¿cómo reaccionas cuando alguien simplemente te desespera? Simplemente no actúa como tú quisieras. No te está haciendo enojar. Simplemente no está haciendo lo que tú quieres. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando te enteras que alguien habló mal de ti? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dijo, te voy a pagar el lunes y es martes y no te ha pagado y te lo encuentras? ¿Cómo reaccionas cuando te hace enojar tu esposo? ¿Cómo reaccionas cuando no hay dinero, hay cuentas que pagar y llegas a casa y quizás tu esposa te pide algo y estás desesperado, irritado? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo le contestas? ¿No? Hay muchas formas de identificar. ¿Cómo reaccionas cuando el pastor lleva 2 semanas que no te saluda? Porque muchos se enojan.
¿verdad? Ahí es muy fácil darnos cuenta, hemos andado últimamente en la carne o hemos andado últimamente en el espíritu. Ahí te vas a dar cuenta. Así que, ¿qué significa andar en el espíritu? En primer lugar, hermanos, significa que el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿A qué lugares vas? ¿Cómo reaccionas? Es una forma de pensar, todo lo que yo hago lo haría Jesús, lo haría Cristo. Yo hablo como Cristo hablaría. Yo reacciono como reaccionaría Cristo. Yo voy a los lugares que Cristo iría. Eso es una forma de analizarnos, ¿no? Yo estoy viviendo y actuando como a Cristo le agrada. Si soy un esposo, trato a mi esposa, a mis hijos, como a Cristo le agrada. Si soy hijo, trato a mis padres como a Cristo le agrada. Obedezco como a Cristo le agrada. Son formas de preguntarnos, de hacernos una evaluación. En segundo lugar, el significado de ser abiertos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Es muy importante eso. Y en tercer lugar, el significado del patrón de tu vida después de la influencia del Espíritu Santo. Mira, porque si tú me dices, pastor, es que cuando yo desde que era niño, era así, no, eso se vale, no hay problema. Mi pregunta es, después de que has recibido a Cristo, ¿cómo has cambiado? Ahí sí ya no se vale que digas, es que yo siempre he sido así. No, tú eras así. Tú no me puedes decir, yo sigo, no sé, tú no me puedes decir, yo sigo siendo así. Porque entonces, ¿dónde está el cambio que el Espíritu Santo ha hecho en ti? Hermanos, yo les voy a decir algo que es muy duro de aceptar y que no cualquiera va a recibir, a comprender o a decir yo. Muchos podemos llamarnos cristianos, pero pocos hemos nacido de nuevo. Muchos, el único cambio que ha habido en nosotros es que hoy estamos en una iglesia y no en un antro. Pero de ahí en fuera no ha habido más cambios. Y muchos vivimos, hay muchos cristianos, yo espero que no haya ninguno aquí, pero hay muchos cristianos que viven engañados, que nacieron de nuevo, solo porque alguien oró y se cayeron, solo porque alguien oró y lloraron, solo porque un día pasaron y dijeron, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Y piensan que mágicamente ya, en automático, son cristianos. Cuando la realidad es que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Así que, ¿cómo el Espíritu Santo influye en nuestra vida, hermano? Primero, Él revela su voluntad a través de ese libro que tienen en sus manos llamado Biblia. En segundo lugar, nos influye a través de andar en el Espíritu. Y en tercer lugar, nos influye a través de una dirección interna que nos hacemos más sensibles y respondemos mejor a medida que maduramos en Jesús. Ahora, si tú me dices, pastor, entonces yo no tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, le pongo un ejemplo. Ayer, no sé, le pregunté a mi esposa dónde estaban mis zapatos, porque yo los vi y los estaba arreglando, y no me supo decir, y le grité. Y usted me está diciendo que yo no debo hacer eso. Entonces yo creo que yo no tengo al Espíritu Santo. Pero fíjese, yo digo, hermano, ¿cuánto tiempo lleva usted viniendo aquí a la iglesia? No, pastor, pues es que apenas llevo 2 semanas. No puedo decir que no vive el Espíritu Santo en usted, porque el Espíritu Santo va trabajando en nosotros en un proceso. Pero si viene el mismo ejemplo y me dice un hermano lo mismo, le digo, hermano, ¿cuánto tiempo? No, yo ya llevo 3, 4 años de cristiano. Ahí sí me preocupo. Porque entonces sí digo, bueno, necesitamos ir en un crecimiento espiritual.
¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Vamos bien? No podemos juzgar a cualquier persona por el error, porque también tenemos que evaluar. Si una persona me dice que no sabe cuánto es 2 más 2 y otro acá tampoco sabe, son igual de ignorantes. No, a lo mejor no, porque a lo mejor eso dice, pastor, usted no sabe que él tiene carrera. Y no sabe cuánto es 2 más 2. Él nunca ha estudiado. Pues es normal que lo sepa. ¿Sí? Aquí vamos a juzgar mal al que tiene carrera y no sabe cuánto es 2 más 2. Porque en teoría debe de saberlo. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que son muy básicas, mis hermanos. Así que, ¿cómo se puede saber si una persona anda en el Espíritu? Lo pregunto otra vez. Te vas a parecer mucho a Jesús. Entre más andes en el Espíritu, más te vas a parecer a Jesús. Y yo a veces también me veo en el espejo y quizás al igual que ustedes digo, pues yo no me veo mucho del Espíritu en mí. Porque creo que todavía no estoy caminando a la perfección que Jesús quisiera. Pero me tengo que esforzarme hoy más que ayer. Porque hoy ya avancé un día más. Tengo que crecer más. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que crecer más. Y esa debería ser nuestra preocupación diaria. Si ayer me enojaba por esto, hoy no me tengo que enojar por esto. Eso se llama crecimiento. Si ayer oraba 2 veces, hoy voy a orar 3. Eso se llama crecimiento. ¿Sí? Así que Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería promover y hablar de Él. Lo dijo Juan. Cuando alguien anda en el Espíritu, que oiga lo que el Espíritu Santo dice, que Él nos guía en el camino y en la naturaleza de Jesús. La vida en el Espíritu no es ni el legalismo ni licencia, ni un camino intermedio entre los dos. Es una vida de fe y de amor que está por encima de todos esos falsos caminos. Y continuamos, dice, y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Ahí en el que leímos, de la carne. No hay manera que alguien pueda cumplir los deseos de la carne, hermanos. Como ellos andan en el Espíritu, los dos simplemente no van juntos. ¿Sí? El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones caídas. ¿Sí? Pero nos enseña acerca de Jesús y que nos guíe en el camino de Jesús. Y esa es la clave para una vida recta, andar en el Espíritu, que no vive bajo el dominio de la ley. Hermano, tú no puedes decir que andas en la carne y que andas a veces en el Espíritu. No puedes. Aquel que te dice que ames a tu prójimo, otro día no te puede decir que lo mates. Aquel que te dice que seas fiel a tu pareja, no te puede decir, no. Si tú le haces caso, hoy no le puedes hacer caso de decir que puedes tener a otra persona. ¿Sí? Así que no pueden combinarse. ¿Cuál es el deseo de la carne? No niego que la concupiscencia de la carne incluya la lujuria carnal, pero se necesita de más. Se necesita en todos los deseos corruptos con los que los creyentes son más o menos infectados. Ojo, siempre nos vamos a los deseos de la carne, a lo sexual, pero también existe el orgullo, el odio, la codicia y la impaciencia. ¿Sí? También son deseos de la carne. ¿Sí? El odio. Hermanos, ustedes, el orgullo, ¿ustedes creen que entre las iglesias cristianas, ya no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la puerta para acá, haya orgullo? ¿Ustedes creen que de la puerta para acá haya codicia? Claro. Hermano, ¿cuánta gente no puede decir por qué esa persona, el pastor ya la puso a servir y a mí no? Eso es orgullo. ¿Sí? ¿Por qué
aquel hermano a veces viene y a veces no, y tiene un mejor carro que el mío, porque Dios lo bendice más que mí. Yo no falto. Es codicia. ¿Sí? Porque el deseo de la carne, hermanos, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Es decir, nunca van a querer lo mismo. Lo que el espíritu quiere a la carne no le agrada. Y lo que la carne quiere al espíritu no le agrada. ¿Sí? Andar en el espíritu, hermanos, es la clave, pero no va a ser fácil, aclaro. A menudo va a ser siempre una batalla. Siempre. Pero no sé si ustedes han leído este ejemplo, y es muy bueno. Y dice que una persona le regalaron 2 perritos, 2 cachorros, de la misma raza. Y entonces a uno le daban pura carne de res, con huesos y chuletas. Y al otro le daban pura tortilla con carne. Un perro se llamaba carne y el otro se llamaba espíritu. ¿Quién cree que creció más? Grande y fuerte. Carne. ¿Por qué eran de razas diferentes? No, porque a este lo alimentaron más y mejor. Hermanos, necesitamos analizar a quién estamos alimentando más. ¿Cómo vas a alimentar más a la carne? Muy fácil. Yendo a lugares que no debes de ir, platicando con gente que no debes de platicar, haciendo cosas que no debes de hacer, dejando de asistir a la iglesia, dejando de orar, dejando de leer la Biblia, peleándote por todo, y lo vas a alimentar sabroso. ¿Cómo puedes alimentar al espíritu? Orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, rodearte de gente que te va a edificar, ¿sí? Nosotros decidimos, aquí queremos alimentar más, hermanos, ¿sí? No va a ser fácil, es una batalla, pero hay una batalla en el interior del cristiano, y esa batalla va a ser siempre entre la carne y el espíritu. Como escribe Pablo, estos se oponen entre sí, que no se llevan bien en lo absoluto. Cuando la carne está ganando la batalla en el interior, usted no hace lo que desea. Usted no vive de la manera en que desea. Vive bajo la carne en lugar de bajo el espíritu. Y el hecho de esta batalla, hermanos, nos debe de despertar. Cuando tú te estés dando cuenta que tu carne está ganando, despierta. A ver, esto que estoy haciendo no es correcto, no es agradable al espíritu. ¿Sí? Despiértate. No nos quedemos ahí dormidos, hermanos. Así que nos debe de despertar. Sí, porque no tenemos que hacer lo que nosotros queramos, sino lo que el Espíritu Santo quiera. Si usted no sabe que está en una batalla, te vas a perder. Además, el hecho de la batalla nos enseña que se requiere un esfuerzo para caminar en el Espíritu. Dios no solamente nos golpea la cabeza con ella, hay que buscarlo y bloquear las cosas que nos impiden caminar en el Espíritu. Que nos impiden. Tú debes de saber cuál es tu talón de Aquiles, cuál es aquello que te va a causar problemas con tu carne. Y debes de evitar, debes de correr de ahí. ¿Qué es la carne en la manera en que Pablo la está usando aquí? No se refiere a la carne y a los órganos de la sangre, precisamente hablando. Nuestra carne no es ni siquiera que la naturaleza caída, el hombre viejo que heredamos de Adán, porque el viejo hombre fue crucificado con Jesús y ahora está muerto y enterrado, dice Romanos. En cambio, Pablo lo usa aquí, la carne es nuestro hombre interior, mis hermanos. El hombre interior que existe aparte del hombre viejo o el hombre nuevo y que está sentado en la rebelión por la vieja naturaleza, por el mundo y muchas veces dominado por el diablo. ¿Sí?
A pesar de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y enterrado, su influencia se vive a través de la carne. Y Él va a luchar contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios a la carne. ¿Cuál va a ser? El antídoto final, un cuerpo resucitado. ¿Por qué? Porque quiere decir que en vida vamos a tener siempre esa batalla. Siempre. Aquel que diga que ya no batalla contra la carne está mintiendo. Porque esas batallas van a estar ahí permanentemente, hermanos. ¿Cómo luchamos contra la carne? En primer lugar, tenemos que ser capaces de decir no a la carne y de sus deseos pecaminosos. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de matar de hambre a la carne de malas influencias. En tercer lugar, tenemos que fortalecernos en el Espíritu de Dios y seguir su influencia. Cuando la carne comienza a cortar, hermanos, la única solución es tomar la espada del Espíritu, la palabra de la salvación y la lucha contra la carne. Si usted mantiene la palabra fuera de su vista, usted es impotente contra la carne. Yo sé que esto es un hecho. He sido atacado por muchas pasiones violentas, pero en cuanto me agarré un poco de los pasajes de las Escrituras, esas intenciones me dejaron. Hermanos, sin la palabra, dijo Martín Lutero, no habría podido ayudarme a mí mismo contra la carne. Y sí debe de ser. Yo te puedo poner un ejemplo. Imagínate en el momento más difícil en tu casa. No sé, estás peleando contra tu esposa, tu esposo o tus hijos. Y estás en un momento que estás a punto de reventar, de gritar, de hacer lo que tú quieras. ¿Qué pasaría si en ese momento tú abres la Biblia? ¿Vas a seguir teniendo el deseo de explotar? Te va a calmar. Por la buena o por la mala, pero te va a calmar. ¿Sí? Luego dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El antídoto para la carne, hermanos, no se encuentra en la ley. ¿En dónde se encuentra? En el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto efectivamente escribe la ley de Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿sí? En nuestro interior. Y esta es la gran obra de la nueva alianza prometida en el Antiguo Testamento. Jeremías, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. La influencia interior, hermanos, es mucho más eficaz que las influencias externas, ¿sí? El error que se comete a menudo es que la ley mosaica es sustituida por la restricción del Espíritu Santo y con resultados muy desastrosos, ¿sí? Fíjense bien, escuchen este ejemplo que les voy a decir. A mí me impactó porque lo reflexioné y dije, ¿cuánta verdad en un ejemplo a lo mejor ustedes quieren insignificante? Fíjense, un policía en la esquina de la calle, imagínense, un policía en la esquina de la calle, es un obstáculo más eficiente para una violación de la ley que cualquier número de ordenanzas en un código. No sé si me entienden. Por ejemplo, todo el mundo sabe que pasarse un alto es un delito, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué lo sabes? Porque está en una ley de tránsito, ¿verdad? Y más sin embargo, ¿qué pasa cuando dejas de tránsito en la esquina? No te lo pasas. Y la mayoría cuando se pasa el alto, ¿por qué se lo pasa? Porque no hay nadie. ¿Se dan cuenta? Existe una ley escrita, pero le dan más valor al policía parado que a la ley. ¿Sí lo entendemos? Si alguien se quiere pelear
Y están tres judiciales ahí. Y yo le quiero agarrar a golpes al que está ahí enfrente, le piensa y no lo hace. ¿Verdad? Pero si no hubiera nadie, se le van los golpes. A pesar de que sabe que es un delito. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es más fuerte, el Espíritu Santo que debe de estar ahí o la ley? Espíritu Santo. Versículos 19 al 21, ejemplos de las obras de la carne que al caminar en el Espíritu nos ayuda a superar. Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne son evidentes, comienza diciendo el versículo 19. ¿Se fijan esa palabra, hermanos? ¿Son qué? Evidentes. O sea, quiere decir, yo hago obras de la carne, pero ¿qué creen? Afortunadamente nadie se va a dar cuenta. No, dice que las obras de la carne son evidentes. Cualquiera las va a detectar. ¿Sí? Cualquiera. Pablo acaba de escribir sobre la batalla entre la carne y el espíritu en cada creyente, hermano. A pesar de que es interno, una batalla invisible, los resultados de esa batalla son evidentes hacia el exterior. La gente se va a dar cuenta quién ganó, el espíritu o la carne. Ya te vi quién ganó, ya me lo mostraste, ¿verdad? Así que es casi como Pablo se disculpa por tener que hacer esta lista, ya que las obras de la carne son evidentes. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Él sabe que es importante ser específico. Él no puso, manifiestas son las obras de la carne, todas las cosas malas. No, quiso ser muy específico, poniendo ¿verdad? Muchas cosas que son reales, porque hay que saber específicamente, hermanos, cómo andamos en la carne. ¿Sí? No podemos ver la carne, no podemos ver lo que hace, pero sí existe. Y Pablo pone muchos ejemplos para que a lo mejor tú digas, no, yo no ando en obras de la carne, pastor, porque ahí dice, porque homicidio, yo nunca he matado a nadie. Casi yo soy santo, ángel, me salen alas. Bueno, hermano, usted no ha matado a nadie, qué bueno. Pero ¿qué tal con la envidia? ¿Qué tal con las peleas? ¿Discusiones? No, pues ahí sí, pastor, ahí sí ando mal. Estamos en las obras de la carne, ¿sí? Así que las listas de buena y mala conducta, hermanos, sería una forma familiar para muchos de los lectores de Pablo. En muchos escritos de la antigüedad hay listas de virtudes, vicios o de ambos, y estas listas se encuentran en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Algunos han tratado de organizar esta lista en 4 categorías. Por ejemplo, los pecados sensuales, pecados religiosos, interpersonales y pecados sociales. No debemos considerar esto como una lista exhaustiva, pero adecuada de la idea de lo que hace la persona que entra en la carne. Y precisamente más o menos yo calculo que como en un mes, un domingo, vamos a hablar específicamente de las obras de la carne en lo sensual, en lo sexual. Pero ya lo vamos a ver. Así que si usted va a leer el capítulo, hermano, se dará cuenta de que el apóstol ha utilizado, ¿saben cuántas? 17 palabras. Casi podría decir 18 años para escribir las obras de la carne se llevó Pablo.
El lenguaje humano es siempre rico en malas palabras porque el corazón humano está lleno de los múltiples males que estas palabras denotan. No sea que Pablo se le acuse de tomar una visión excesivamente pesimista de la vida. Es bueno recordar que los moralistas paganos eran, si cabe, más grave en su estrechez. La única diferencia fue que los moralistas paganos consideraban estas cosas con horror, como contraria a la verdadera naturaleza del hombre. Pablo les considera y les dice: estos son resultados naturales de la carne, ¿sí? El adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pienso con esos cuatro. Hermanos, esos cuatro son pecados sensuales. Y esos cuatro están relacionados al sexo: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. A menudo nos sentimos consternados ante la inmoralidad sexual de nuestros días. Pero debemos recordar que el tiempo en que Pablo escribió era esto. Imagínense, si hoy lo vemos mal, imagínense cómo se vería eso en ese tiempo. Quizás peor, ¿sí? Hay evidencia que demuestra que la vida sexual, por si no lo sabían, en el mundo greco-romano, en la época del Nuevo Testamento, era un caos, hermano. Era una enfermedad horrible. Tal evidencia ha venido de escritores cristianos y de paganos que estaban disgustados con la inmoralidad sexual indescriptible. En aquellos años hubo un emperador griego llamado, no recuerdo si estuvo en Grecia o en Roma, llamado Calígula. Hermanos, eran depravaciones sexuales. Sexos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías, o sexo con animales. Sexo y comida, cenaban, comían y cenaban sexo. Eran orgías de toda la ciudad. Era algo escandaloso. Y Pablo sabía de todos estos festines que se hacían, ¿sí? Así que el adulterio está violando el pacto matrimonial por la inmoralidad sexual. Y esta palabra, hermanos, no está incluida en la lista de muchos manuscritos antiguos, por lo que muchas traducciones, como la nueva versión internacional, no lo incluyeron. Pero eso no quiere decir que Dios dice: entonces como no está escrito puedes tener adulterio. No, ya que aunque Pablo no escribió esa palabra en esa lista, se incluye en la siguiente palabra. ¿Cuál? Fornicación. En todo sentido, el adulterio es a menudo justificado por quienes lo practican. Pero Dios no escucha las formas en que a menudo tratamos de justificar el sexo fuera del matrimonio. ¿Han oído ustedes justificaciones del sexo fuera del matrimonio? Como decir, para que veas que no estoy mal. Yo traigo algunos ejemplos. Es que mi pareja no me entiende, por eso tuve que recurrir. Es que mi pareja no quiere hacer los juegos que yo quiero hacer con ella. Y tuve que buscar en dónde desahogarme. ¿No les ha pasado? ¿No han oído? Algunos dicen: pero nosotros, aunque nos permitimos tener sexo con otras parejas, nosotros nos amamos. Entonces está peor. Yo estoy viendo ahí el último. Como la samaritana. Pero justificamos, ¿no? Algunos dicen: Dios nos ha llevado a ser uno con el otro comprensible. Sí, qué bonito se oye, ¿eh? Hasta algunos le aplauden. Sí, mi esposo me deja estar con alguien más y yo lo dejo a él porque sabe que confiamos en nuestro amor. Fíjate, nada más. Son inmoralidades sexuales y que el mundo ha transformado. Incluso
hasta en terapias, ¿no? Si la sexualidad está fallando, prueben otras cosas, intercambien parejas, para que su relación sexual vuelva a revivir. Y el mundo lo llama hoy normal, pero Dios no los oye, hermano. El adulterio, la fornicación, por donde le busquen, es pecado. Y ellos son culpables y deben confesar su pecado y arrepentirse en lugar de ponerlo como justificación. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermanos, nunca condujo a nadie al adulterio. ¿Sí? Fornicación. Fornicación viene de una palabra griega que la vamos a estar viendo mucho, que se dice porneia, y habla, hermanos, de la inmoralidad sexual en un sentido muy amplio. Porneia comenzó significando el uso de una prostituta, eso comenzó significando, sino que en los días de Pablo fue utilizado para una variedad de pecados sexuales, variedad. Por lo tanto, la fornicación cubre relación ilícita entre personas solteras y, sin embargo, a menudo significa también adulterio. El diccionario Webster define la fornicación como relación sexual voluntaria entre dos personas no casadas o dos personas no casadas entre sí, relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio, que aquí Pablo les pone dentro del concepto de fornicación. Era tan generalizada, hermanos, que aparentemente fue aceptada como parte de la vida normal. ¿Sí? Pablo no puede aceptar cualquier vista de la práctica, sino lo ve como algo equivocado. El Espíritu Santo, hermanos, nunca va a llevarte a la fornicación. No. Porque no va a faltar, no nos asombra que un día alguien salga, no me ha tocado y espero no, que algún día me diga alguien, ay pastor, es que estuve orando y Dios me mostró que tenía que darle una lección a mi esposo acostándome con su. Porque nada más falta que pongan a Dios también como pretexto para hacer otras cosas. ¿Sí? Porque el adulterio y la fornicación se entienden en relación con el matrimonio. También es importante entender lo que es el matrimonio. Algunos hoy no quieren tener un matrimonio legal, hermanos. ¿Sí? Muchos incluso dicen que es más, y te ponen como que quieren poner a los sacerdotes de la iglesia católica, quieren poner a los pastores en la iglesia cristiana en jaque. Pastor, ¿qué es más importante, Dios o el mundo? Yo sé lo que me va a contestar el pastor, ¿eh? No, pues Dios, ya ve, con que nos casemos por la iglesia es más que suficiente. Y no es así. Dios instituyó también leyes y gobierno, por algo, ¿sí? Por algo. Y hoy muchos piensan que por estar casados ante la iglesia con eso es suficiente. Eso es todo lo que es importante. Di lo que quieras acerca de ese acuerdo, pero eso no es un matrimonio al 100%. El diccionario Webster define el matrimonio como el acto de unir a un hombre y a una mujer para toda la vida. Del matrimonio, la unión legal de un hombre y una mujer para toda la vida. Es un contrato civil y un contrato religioso por el cual las partes se comprometen a vivir juntos en mutuo afecto y fidelidad hasta que la muerte los separe. Y otra definición: la institución social bajo la cual un hombre y una mujer establecieron su decisión de vivir como marido y mujer por los compromisos legales, ceremonias religiosas, etc. Y algunos van a responderte, ¿y si nos quedamos en una isla desierta y no había nadie ahí para casarnos? No había un juez, no había un abogado, no había nadie para casarnos legalmente. La respuesta es simple. Si alguien algún día me pregunta, ¿sí? Pastor, y si estuviera en una isla, a ver, ahí no va a estar usted para casarme, no va a haber un juez. Entonces yo le diría, cuando usted esté en una isla desierta, Dios lo va a permitir. Pero como no lo estás, cásate. ¿Ya?
Aquí no. Donde hay gente que se case y donde haya tribunales, hay que casarse. ¿Sí? Muchos en la actualidad, hermanos, todavía ni se casan y ya están pensando en qué va a pasar cuando se divorcien. Imagínense. Es que no me caso porque ahorita los divorcios están bien caros. ¿Cómo? O sea, ya estás pensando en separarte, primero cásate. Es que no me caso porque, pastor, a mí me ha tocado escuchar, es que voy a pagar para casarme y luego voy a pagar para divorciarme. Así mejor no pago nada. Fíjate nada. Pues ¿para qué comes? Estás gastando ahorita, de todas mañana vas a tener hambre. ¿Sí? Y desgraciadamente, hermanos, estamos llegando a una sociedad en estos tiempos en que cada vez la gente le tiene más temor al matrimonio, al compromiso. Y es muy fácil decir, oye, pues hay que juntarnos y si funciona bien y si no, pues ya nos separamos. Eso no es un compromiso, ¿verdad? Y mucho menos ante Dios. Así que cuando una pareja tiene miedo de seguir adelante con un matrimonio adecuado, legal, simplemente, hermanos, es la muestra que no confían el uno en el otro y que peor aún, que ni siquiera confían en Dios. ¿Sí? Pero ¿qué quieren? Los beneficios del matrimonio, pero sin el compromiso del matrimonio. El apóstol Pablo y la Biblia tienen una palabra para esto: fornicación. Y hay muchas personas, parejas, que dicen, ya tenemos 2 hijos, Dios no lo ve mal, Dios nos ha bendecido con 2 hijos. Llevamos 10 años juntos, 15. ¿Y cuánto de casados? No, nunca nos hemos casado. Pues aunque tengas hijos, no deja de seguir llamándose fornicación, porque no te has casado. ¿Sí? Inmundicia. Inmundicia es una palabra más amplia y se refiere a una conducta sexual inapropiada en general. Se debe considerar como lo opuesto a la pureza. ¿Sí? Si no es puro delante de Dios, entonces se llama inmundicia. Muchos hoy en día se excusan diciendo, bueno, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, pero nosotros, pero no terminamos. No terminamos. Otros dicen, mi hábito a la pornografía no es malo porque no estoy cometiendo el pecado sexual con otra persona. No estoy engañando a mi esposo o a mi esposa. ¿Sí? No es malo. Pero la palabra inmundicia aquí es lo suficientemente general como para hacernos saber que todas estas cosas, hermanos, son obras de la carne. ¿Sí? Inmundicia abarca también el hablar impuro. Ojo, ¿cómo hablas? ¿Qué palabras salen de tu boca? Y no hablo de cómo hablas en la iglesia, porque yo sé que aquí, de ahí para acá todos hablan aleluya y amén. ¿Cómo hablas de aquí para allá? ¿Cómo hablas en tu escuela? ¿Cómo hablas en tu trabajo? Jóvenes, ¿cómo hablan en su escuela? Así que eso es inmundicia. El hablar sugestivo. Hermanos, el hablar en albur. ¿Un cristiano se ve bien albureando? Muchos alburean allá con los amigos. ¿Ah? El hablar en albur. El Espíritu Santo, hermanos, nunca condujo a nadie a la inmundicia. En una ocasión, ahorita que estaba hablando de las parejas que ya tienen hijos y que no están casadas, en una ocasión yo tuve un pequeño altercado ahí con alguien en una iglesia, porque había unos servidores que no estaban casados. Y yo le dije al pastor, pero creo que no está correcto que estén sirviendo si no están casados. Y como que no les gustó mucho mi comentario, pero es la realidad, hay fornicación.
Tan hay fornicación que tienen hijos. Y no se han casado. Y a veces, hermanos, digo, no se trata de entregarle cualquier cosa a Dios, se trata de entregarle lo mejor a Dios, ¿sí? Lo más limpio que se pueda al Señor. Así que tenemos que cuidar la inmundicia, hermanos. Lascivia es lujuria, de otras maneras también traducido. Tiene la idea de lujuria es estar listo para el pecado en cualquier momento. Listo, estoy listo para lo que se atraviese, que sea pecar, estoy listo. ¿Sí? Lascivia. Habla de alguien que hace alarde incluso de su inmoralidad. ¿Han oído a gente presumiendo su inmoralidad? No, ahorita, por ejemplo, yo ando con mi esposa y ando con la oficina. Y hay gente que la aplaude. Uy, qué padre, yo no sé cómo le hace. Y luego todavía dice, ojalá yo pudiera hacerle así. O sea, que para mí eres casi eres alguien a quien yo idolatro, quisiera ser como tú, ¿eh? Qué padre que tengas 2 o 3. Gente que presume de eso. O no, yo no hablo de mujeres, no. Otros dicen, no, yo puedo beber hasta 3 días seguidos. De verdad, qué padre. No, yo un día ya no aguanto más. No, pero yo quisiera, así como tú, de 3 días. No, yo 3 días y sigo como si nada. Órale, qué padre. O sea, es algo digno de presumir, ¿verdad? Me eché 3 botellas y ¿qué crees? Como si nada. Y entran, ¡wow, qué padre! Nos emocionamos con eso. ¡Qué ejemplo a seguir tan maravilloso! ¿Eh? Y hermanos, hay gente que hace alarde del pecado. Hace alarde de eso. ¿Sí? Hay mujeres que presumen y dicen, yo tengo 3 hijos, uno de cada papá diferente. ¡Wow! ¡Qué padre! Dices, oye, de verdad, hoy nos emocionamos por eso. A lo mejor los jóvenes van a decir, pastor, esos ejemplos, bueno, voy a hablar de la escuela. Saqué 10. Ay, qué padre, sí, llevaba mi acordeón. Qué padre que supiste escondértelo bien. Ay, yo soy malo para los acordeones, siempre me cae. Ojalá un día pueda copiar como tú. También se presumen esas cosas en las escuelas. Oye, ya fumas. Y tu mamá sabe. No sabe. Oye, qué padre que ya sabes fumar. No, yo todavía toso. Pero vas a aprender. Ay, ojalá un día pueda fumar como tú. Casi ojalá pueda sacar las vocales conmigo, así como tú le haces. De verdad, hay tantas cosas, hermanos, que hoy presumimos, pero no presumes que viniste a la iglesia el domingo. A mí me gustaría un joven, ¿qué crees? El domingo canté en mi iglesia. No, porque se van a burlar de mí. Se van a reír de mí. Fíjense cómo la vida ha cambiado, ¿eh? Ahora a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llamamos bueno. Triste pero real, mis hermanos. Así que la lascivia habla de alguien que hace alarde de su inmoralidad, arrojando toda restricción y que no tiene ningún sentido de la vergüenza, la propiedad, el desconocimiento de las normas aceptadas, una conducta que no conoce la restricción. La lascivia puede ser considerada como una impureza pública y abierta. Un hombre puede ser inmundo y ocultar su pecado, y no se convierte en libertinaje hasta que se sorprende ante la decencia pública. El mal hombre, por lo general, trata de ocultar su pecado. Mas el hombre que tiene lascivia en su alma no le importa mucho los choques de la opinión pública, siempre y cuando pueda satisfacer sus deseos. Es más, hermanos, la lascivia ya va más allá. ¿Sí? Porque algunos quizás pecan, pero prefieren que nadie se entere. Y en lascivia no le importa, lo presumo. Miren lo que hago. Eso ya va más allá todavía. ¿Sí? La idolatría y la hechicería, hermanos, ya vamos a cambiar, y ahí son pecados religiosos.
Ellos son pecados de adoración y nos recuerdan que no solo son trágicas para adorar al Dios equivocado o para buscar el poder espiritual que no es el correcto. La idolatría. ¿Qué es idolatría? Muchos dicen, pastor, pues idolatría. ¿Saben? Nos casamos tanto con la idea de la idolatría que son los santos. La Virgen, San Judas, San Martín. Todo, esa es la idolatría. Y no, o sea, sí y no. Sí es idolatría, pero no es todo eso, solamente la idolatría, hermano. La idolatría es la adoración de otro Dios diferente al Dios, el Señor que se nos ha revelado en la Biblia y en la persona de Jesús. Cuando las personas sirven a un Dios de su propia opinión, de su propia creación, rechazan al Dios vivo y verdadero, y hermanos, eso es pecado. Alguien podría decir, bueno, no puede creer lo que quiera, y que sin duda puede, pero también puede sufrir las consecuencias de su creencia equivocada. Hermanos, el Espíritu Santo nunca nos dio a la idolatría. Y la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Todo. Bueno, ahora sí vuelvo al tema. Los santos, ¿por qué? Porque la gente está rezando a los santos cuando quien debe orar es al Señor. Es el único intermediario entre el Padre y el Hijo. Pero bueno, hay otras cosas de idolatría. Hay gente que puede poner en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. Hay gente que pone en primer lugar a su pareja antes que a Dios. Hay gente que pone en primer lugar al dinero antes que a Dios. Y es su Dios. Hermano, dime qué ocupa el primer lugar en tu vida. Y si no es Dios, eso es idolatría. Pero analicemos y evaluemos nuestro corazón. Así que, brujería. Brujería es el servicio y la adoración de los poderes ocultos y espirituales aparte del Dios verdadero. También tiene otra dimensión revelada por la palabra de la brujería. En el idioma original, Pablo usa la palabra, se puede decir farmacia, aunque se escribe farmaquia, de donde obtenemos nuestra palabra. Define la brujería como el uso de cualquier tipo de drogas, pociones o hechizos. En el mundo antiguo, la toma de medicamentos, especialmente los alucinógenos, se asocia siempre con el ocultismo, y la asociación de la Biblia con el consumo de drogas y los puntos de brujería a que los medicamentos abren puertas al ocultismo que muchas veces es mejor dejar cerradas. Lo que significa literalmente el uso de drogas, que llegó a ser muy especial relacionado con el uso de medicamentos para la brujería, de la que el mundo antiguo estaba lleno. Hermanos, el Espíritu Santo nunca va a guiar a nadie a la brujería o a las drogas. ¿Sí? Y luego vamos con otro. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y esos se les consideran como los pecados en teoría mayores. Mayores no porque te condenen más que el otro, sino simplemente por el grado de gravidez. Son pecados que principalmente se expresan en la forma en que tratamos a los demás. Dios se preocupa, hermanos, por nuestra pureza sexual y por nuestra pureza moral, ¿sí? Y se preocupa por la pureza de nuestra religión y culto, pero Él también se preocupa apasionadamente sobre la forma en que tratamos a los demás. ¿Cómo se resume toda la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense si Dios no se preocupa por cómo tratamos a los demás. ¿Sí? El otro día estábamos platicando aquí afuera con Bernardo y mi hermano Juan Carlos también, creo que fue el domingo, ¿verdad? Y les decía yo, el otro día yo estaba analizando ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me quedaba pensando, y yo le decía, fíjate, yo el otro día estuve como que sacando una deducción, y decía, a ver, ¿cómo dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros, hermanos? ¿Alguien recuerda? A su imagen y semejanza. ¿Ah?
Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que a ti te hizo a su imagen y semejanza. A usted le hizo a su imagen y semejanza. A ti te hizo a su imagen. Entonces cuando yo te veo a ti, ¿a quién en teoría también estoy viendo? A Dios. ¿Verdad? Ahí viene lo bueno. Y aquí se va poniendo más bueno. Si llegara Dios por esa puerta, hermano, ¿cuántos no se pararían a servirle un café? ¿Me entiendes? Pero si es el hermano que entra, le servimos el café. Si Dios se parara aquí y dijera algo que no te agrade, ¿te imaginas enojado hoy de la iglesia y hablando de Jesús? No. Pero si es el hermano que se para acá y dijo algo que no te agradó. Hermanos, tenemos que ver a Jesús en cada uno de nosotros y tratarlo como trataríamos a Jesús. Ahí viene la clave para poder amar a mi prójimo como a mí mismo, ver a Jesús en cada uno. Cuando le vayas a gritar a tu esposa, imagínate que está Jesús cocinando. No le grites. Cuando le vayas a deshonrar a tus papás o a desobedecerles, imagínate que Él es Jesús. Si Jesús te manda algo que a lo mejor no le vas a contestar igual como le contestas a tu mamá o a tu papá. ¿Me explico? Y ahí viene la clave, hermano. Si Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, hay que ver al prójimo como al mismo Jesús. Tratarlo como tratarías a Jesús. Y créeme que las cosas van a empezar a cambiar. Amén. Así que, hermanos, tenemos esta serie de pecados que expresan la forma en que tratamos a los demás. El odio es una actitud del corazón y de alguna manera se expresa en acciones como ¿cuáles? El odio, pleitos, iras y contiendas, o muchas otras obras de la carne. Pero el odio, hermanos, es una motivación interna para tratar mal a los demás. Así como el amor es la motivación interna para la clase y el buen trato a los demás, el odio es una motivación interna. Las leyes pueden aprobar para castigar a los hombres malos que hicieron contra otros, pero ninguna ley puede responder el problema del odio. Lo que motiva estos actos, hermanos, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a odiar a alguien. Hermanos, hay gente que tiene tanto odio en su corazón, que tiene tanta necesidad de Dios. Y los que salimos todos los días a la calle, nos podemos dar cuenta en el trato con la gente. Cada quien donde trabaja y en sus trabajos, les aseguro que les ha pasado una y mil veces las historias que a mí me pasan a mí también todos los días, al igual que ustedes. ¿Y a qué voy? Puede llegar hoy una persona que en mi vida la he visto y llega con un carácter de buenas tardes, ¿qué es eso? ¿Qué hice? Está enojada esta señora conmigo. Gente que ya viene enojado, ya trae coraje, ya trae molestia. Y hay gente que va a llegar y te va a decir, hola, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, mucho gusto. Oiga, una pregunta. Que está tranquila, que está feliz, que te regala una sonrisa. ¿Se dan cuenta? Cómo cada quien trae cosas diferentes en su corazón. Pero eso, el hecho de venir lastimados. Airados es enojarse, pero ahí hay algo muy importante, ahorita lo que comenta el hermano Nico. Dios nos conoce tanto, hermanos, tanto. Por eso Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne. Por eso Él nos conoce, porque Él vivió en nuestra carne, Él conoce. Entonces cuando te dice airados, quiere decir que va a haber ocasiones en que te vas a molestar. ¿Es pecado enojarse? Preguntan muchos. No. Es pecado ofender, lastimar. Yo me puedo enojar, pero no tengo derecho a pecar. Por eso dice airaos, pero no pequé.
Si a lo mejor el hermano Nico viene con una cubeta de agua, se tropieza y me la avienta, y yo iba para una fiesta, bien arreglado, y, ay, hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy enojando, cierto o no? Híjole, me voy a tener que ir a cambiar. Pastor, una disculpa. Estoy enojado. Sí, hermano Nico, no se preocupe. Luego lo veo, no se preocupe. ¿Le ofendí? No. ¿Me enojé? Sí. Que es muy diferente que, oiga, fíjese que no sé, como si yo pensara que el hermano Nico a propósito me quiso echar el agua. Eso es cuando comprendemos que fue un accidente. ¿Sí? Ahí, si yo voy, le grito, le digo de cosas, ya lo estoy ofendiendo y ya estoy pecando ahora sí. ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado con estos puntos, hermanos. El odio es algo que el Espíritu Santo no te va a incitar a que odies a alguien. Alegaciones es la palabra griega eris. En un principio esta palabra tiene que ver con la rivalidad por premios. En un principio significaba la rivalidad que ha encontrado su resultado en pleitos y disputas. Por lo general se traduce como conflictos y simplemente habla de un espíritu combativo y polémico. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nunca nos ha guiado a estar peleando en alegatas infructuosas. Celos. Se usa una palabra griega, así, celos, pero con Z, que se utiliza a veces en un sentido positivo. Por ejemplo, el ser celoso de algo bueno. ¿Han oído el celo espiritual, por ejemplo? Eso es algo bueno, ¿sí? Si yo digo, yo por ejemplo, se sube alguien aquí a predicar y dice, le voy a leer un párrafo. Celos. Es ¿cómo les digo? Ahí entonces yo que puedo decir, se hubiera preparado más el hermano, hubiera estudiado más. Es un celo espiritual, ¿por qué? Porque la iglesia merece que se le predique algo bien. Es un celo espiritual, no es un celo malo, ¿no? A lo mejor decir, hermano, para el otro trate de aprenderse mejor su tema, para que se entienda mejor lo que quiere darnos a entender, ¿no? Pero aquí claramente la connotación es errónea. En este contexto significa el deseo de tener lo que el otro tiene. Tengo celo, ¿sí? El deseo equivocado de lo que no es para nosotros. Y ahí también hay celo en las iglesias. Y lo que les decía hace rato, ¿por qué ella está predicando? ¿Por qué yo no? ¿Sí? ¿Por qué siempre platica con él la hermana de allá y conmigo no? Y ese celo también, ese celo no es correcto, hermano. Y el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a tener ese tipo de celos. Arrebatos de ira. Traduce una palabra griega, tumos, que habla de un repentino destello de ira. ¿Qué ha pasado que alguien de repente está tranquilo y de repente de la nada explota? Grita, avienta algo. Es un destello de ira, no es un estado establecido de la ira. Significa perder la calma porque no puede controlar su ira. ¿Sí? Y hermanos, el Espíritu Santo nunca guió a nadie a tener arrebatos de ira. Ambiciones egoístas es la palabra griega eritea, y la palabra tiene una historia interesante. Comenzó como una palabra perfectamente respetable que significa trabajar por un sueldo. Con el tiempo comenzó a decir el tipo de trabajo que se hace por dinero y no por otra razón. A continuación se utiliza para describir los políticos que hacen campaña para la elección, no por lo que el servicio que pueden dar al gobierno y al pueblo, sino para su propia gloria y para su propio beneficio. El término significa ambición egoísta, la ambición que no tiene ningún concepto de servicio y cuyos objetivos solo son ganancias y poder. Es el corazón de una persona cuya primera pregunta siempre va a ser, ¿qué hay para mí? ¿Sí? ¿Qué hay para mí? Es alguien ambicioso, ¿sí? Pero sin duda, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar, hermanos,
a tener ese tipo de ambición egoísta. Disensiones. Usa la palabra griega dichostasia y literalmente significa pie de distancia. Traducir esta palabra como divisiones, discordia, describe una sociedad donde los miembros se separan en vez de venir juntos, hermanos. Y el Espíritu Santo nunca va a hacer disensiones en un pueblo. Herejías. Traduce una palabra griega, airesis, que originalmente significaba simplemente para elegir. Con el tiempo llegó a significar alguien que expresa sus elecciones, sus opiniones. Creemos que hoy las herejías en términos de ideas y enseñanzas equivocadas, pero el énfasis en la palabra es en realidad la injusta división de sus opiniones. Herejías también puede ser considerado como disensiones endurecidas. Hay toda la diferencia del mundo entre creer que tenemos la razón y creer que todo el mundo se equivoca. Convicción inquebrantable es una virtud cristiana, inflexible, intolerancia es pecado. ¿Sí? Hermanos, ¿conocen gente que sienten que nunca se equivoca? Que piensan que toda la vida ellos son los que están bien. Es más, todos los que vivimos a su alrededor, todos nos equivocamos. ¿Quién creen? Menos ellos. Ellos siempre tienen la razón. Nadie le gana, decía así, ¿eh? Sí, hay gente así. Y a veces, cuando ya te das cuenta que el tipo de persona es así, a veces lo más inteligente de tu parte es decir, tienes razón. ¿Para qué voy a pelear, verdad? Así que el Espíritu Santo nunca guió a nadie a las herejías, hermanos. Envidia es la palabra griega tonos. No tanto querer lo que otro tiene como en los celos, pero es amargo porque alguien tiene algo y nosotros no. Envidia. Los antiguos estoicos llamaron a este duelo como alguien que es más bueno. Y en el antiguo Euclides, filósofo, dijo que era la más grande de todas las enfermedades de los hombres, imagínense. La más grande de todas las enfermedades, la envidia. Querer algo que alguien tiene y tú no. Y el Espíritu Santo, hermanos, nunca nos va a llevar a que podamos tener envidia por algo. Al contrario, si un hermano tiene negocio, Dios, qué bueno, hermano, me da gusto, que Dios le dé más. ¿Sí? Pero no en sentido sarcástico, porque muchos lo hacen sarcásticamente. No, en sentido real, espiritual, de amor. Qué bueno, me da gusto. ¿Sí? Asesinatos. Utiliza la palabra griega phonos, que es bien traducida por la palabra inglesa asesinatos. Esta es otra palabra, como el adulterio anterior, que se encuentra en cada uno de los antiguos textos griegos y no está incluido en las traducciones como la internacional, la nueva versión internacional. Pero no hay duda de que el asesinato, hermanos, es una obra de la carne y que el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a asesinar. Cuando dicen, de repente han pasado historias de gente que servía a Dios y mató a alguien, simplemente dices, es alguien que no tenía el Espíritu Santo. No puede ser, es imposible. ¿Sí? Y voy a terminar con esto. Embriaguez y orgías pueden ser considerados como pecados sociales, pecados que se cometen a menudo en compañía de otras personas. El hecho de que Pablo incluye estos dos pecados en su lista demuestra que eran obras de la carne, que los cristianos de Galacia habían que estar en contraguardia. Ellos nos dejan ver que la iglesia primitiva, hermanos, no estaba formada por personas cuyas vidas precristianas eran de la más alta calidad. Eran pecadores arrepentidos, pero que vaya que qué pecadores habían sido, ¿no? Como muchos de nosotros. Pablo reconoce la realidad y recuerda a sus lectores que cualquier tipo de pecado que habían favorecido en sus días precristianos deben abandonarlos definitivamente. ¿Sí? Borracheras y orgías como parte del pasado cristiano de oscuridad que ahora necesitan ser desechados cuando tú y yo caminamos ahora en la luz. Amén. Voy a terminarlo mejor, ya queda poco.
Embriaguez se describe claramente como una de las obras de la carne. Mientras que los cristianos pueden diferir en cuanto a si un cristiano puede beber alcohol, las escrituras prohíben la embriaguez, ¿sí? No debemos pensar que solo el que se está cayendo borracho es un pecado, pero estar afectado en modo alguno por la bebida es pecado. También describe la embriaguez como la disipación, lo que significa emborracharse es pérdida. Por cierto, el Espíritu Santo nunca va a orillar a alguien a embriagarse. Dice la palabra, no seáis esclavos, ¿de qué? Del alcohol, ¿sí? Orgías, usando la palabra griega komos, no significa simplemente tener una fiesta o un buen momento. Orgía significa realmente tener una fiesta desenfrenada de sexo, ¿sí? Que pasa de todo. Y otros dicen similares, ¿sí? Esto demuestra que Pablo entiende que su lista no es solamente eso, que hay muchas cosas, pero dice, hay cosas más similares y esto no son las únicas obras de la carne. Quiere decir que hay muchísimas cosas más, ¿verdad? En esta lista, hermanos, Pablo tiene cuidado, detalla las acciones de aquellos que están en la carne. Pero la carne también quiere dominar nuestro pensamiento, no solamente nuestras acciones, también nuestros pensamientos. Pablo lo expresó en Romanos, para los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí vamos a terminar esta tarde, hermanos. Pero hay algo muy importante con lo que quiero terminar. Dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, tenemos que analizar muy bien esta lista y hacernos una autoevaluación y decir, ¿qué podría impedirme llegar al paraíso con el Señor? ¿Qué de esta lista puede haber todavía en mí que necesito eliminar lo más pronto posible para que yo no pueda ser de esos que no van a heredar el reino de Dios? Es un autoanálisis, hermanos, que todos tenemos que hacernos, evaluarnos y ponernos a trabajar para que podamos, pues, darle la victoria a ese Espíritu Santo que está en nosotros sobre la carne, que también de vez en cuando sigue también gobernando en nosotros. Amén. Ahí nos quedamos y la semana que viene empezamos el versículo 21. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Sé que este tema, Señor, quizá puede ser un poco difícil, complicado, pero muchas veces es necesario, Señor, porque a veces es lo que tu pueblo necesita escuchar para que podamos, Señor, limpiarnos cada día más de los pecados de la carne, Señor. Señor, guíanos y danos la sabiduría, Señor, para saber autoevaluarnos, para saber entender qué es lo que necesitamos de esta lista, si es que hay algo en nosotros para quitar, Señor. Nosotros, Señor, sí queremos heredar tu reino, Padre, sí queremos estar ahí, Señor, para que tú nos des la bienvenida cuando partamos de este mundo y nos puedas decir, bienvenido, siervo fiel. Lo queremos, Señor, es nuestra intención. Ayúdanos, Padre, danos la valentía también para poder correr del pecado cuando tenga que ser necesario, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu aprendizaje que día a día sigues dándonos, Señor. Sigues enseñándonos y moldeándonos como el gran alfarero que eres y nosotros como esos vasos de barro a los cuales tienes que darle forma. Llévanos con bien a casa, Padre, y que juntos podamos estar aquí una vez más el viernes o el domingo, Señor, para seguirte glorificando, para que tú sigas, Señor, enseñándonos a caminar por tus caminos. Bendito seas, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.